porque el Nuevo Testamento no es de Dios. Afirma ser una continuación de la Torá, pero para hacerlo deben concordar entre sí. No pueden contradecirse en absoluto. Existe algo llamado postulado, que son cosas en las que todos coinciden sin excepción. Sin importar si eres cristiano o judío, debes estar de acuerdo con esto. Es un principio fundamental que no admite discusión. Entonces, ejemplo de algunos postulados. El rabino Tovia Singer es un experto en este campo, y él habla sobre esto. De aquí es de donde aprendí esta parte específica. Y él dice, todos están de acuerdo, cristiano o judío, en que es posible que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, es decir, la Torá, siendo el Antiguo Testamento, o como nos gusta llamarlo, el único testamento. El Nuevo Testamento, es posible que ambos tengan razón. Estadísticamente es viable. Si ambos aciertan, es unánime. Debes aceptar esta posibilidad, aunque sea mínima. Todos concuerdan. Todos admiten que la Torá puede tener razón. No podemos negarlo, por remoto que sea. Es un punto de convergencia entre creencias. Incluso los escépticos deben considerarlo. Y el Nuevo Testamento está equivocado. Todos están de acuerdo en que es posible que la Torá sea correcta y el Nuevo Testamento esté equivocado. Es posible. ¿Por qué? La Torá vino primero. Antes de que naciera el cristianismo, solo existía el judaísmo o la idolatría. No existían otras formas de judaísmo. Ni conservador, reformista, Shabbat o Breslov. Era solo judaísmo e ídolos, nada más. Luego surgió el cristianismo y con el tiempo otras 80.000 religiones florecieron. Pero antes del cristianismo, todos concordaban en que el judaísmo era indiscutiblemente correcto, sin cuestionamiento alguno. Antes del cristianismo, todos concuerdan, el judaísmo era el camino correcto. ¿Por qué? Es imposible que el Nuevo Testamento sea acertado y el judaísmo erróneo. No puede ser. ¿La razón? Una continuación no es válida si su base es incorrecta. Es ilógico e insostenible. El Nuevo Testamento, que dio origen al cristianismo, no puede ser verdadero si el judaísmo es falso. Es simplemente inconcebible. No puedes tener una comida feliz si la base sobre la que pones todos los condimentos es comida podrida. No puede ser. Así que puede ser que la Torá tenga razón y el Nuevo Testamento esté equivocado, pero no puede ser al revés. No puede ser que el Nuevo Testamento esté en lo correcto y la Torá equivocada. Eso es un postulado. Eso significa que todos deben estar de acuerdo con ello. Te guste o no te guste, te gusten los judíos, los odies, no hace diferencia. Todos deben estar de acuerdo con esto. Esto es un hecho. Esto es sentido común. Bien, ahora demostremos que la Torá, que ya sabemos de conferencias anteriores, es divina. ¿Cómo sabemos que es divina? Hay información en la Torá que no podría ser dada por nadie más que Dios, como las leyes naturales o el número de estrellas. Es fácil probar que la Torá es de Dios. Incluso cristianos y musulmanes lo aceptan sin dudar. Todos están de acuerdo en esto, sin excepción. Sin embargo, el Nuevo Testamento no puede ser de Dios. Es una afirmación contundente, lo sé. Vamos a demostrarlo con unos pocos hechos, solo los necesarios para ilustrar un punto crucial. Si eres un libro de Dios, no puedes contradecirte ni equivocarte. Dios no se equivoca. Si Él está equivocado, no es Dios, sino humano. En ese caso, no tendrías que guardar el Shabbat ni preocuparte por Hoshaná. ¿Por qué? Porque si es humano, es tan Dios como tú o como yo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es una cuestión de lógica divina. Mateo 5:17. Jesús afirma categóricamente que nadie puede desviarse de la Torá ni quitar una letra, ni siquiera un yud, la más pequeña de todas. Quien osara hacerlo, será maldito desde el cielo. Así pues,
No se permite cambiar absolutamente nada en la Torá, ni el más mínimo detalle, ni una tilde siquiera. ¿No les parece esta una instrucción sumamente clara y contundente? La Torá o Antiguo Testamento se declara eterna. Pero surge un problema. El Nuevo Testamento afirma estar por encima del Shabbat y contradice la Torá en varios aspectos. Los cristianos actuales apenas mantienen una ley de la Torá, ignorando el resto de sus enseñanzas. ¿Cómo se puede reconciliar esta discrepancia con la eternidad proclamada de la Torá? Una ley que, de hecho, según la Torá, ya no es una obligación desde que no tenemos el Beit Hamikdash. ¿Cuál es? Dar dinero. La única ley en toda la Torá, el diezmo, el maser, es la única ley que el cristianismo mantiene de la Torá. Todo lo que dan, todos los cristianos dan mucho más que los judíos. No nos equivoquemos. Cada cristiano que asiste a la iglesia, si no da, ni siquiera va a la iglesia. Es así de simple. Hubo un rabino que tuvo una reunión con aparentemente un amigo que dirige una iglesia y dice que el rabino se estaba quejando. ¿Por qué? Porque los cristianos dan más. Escribió un artículo sobre esto y, quejándose de problemas financieros, el sacerdote dice con confianza: no hay problema, lo solucionarás a fin de mes, sin duda. El rabino, intrigado y algo perplejo, pregunta: ¿por qué crees que resolveré este problema tan rápidamente? Él responde con una sonrisa enigmática: ¿no es cierto que en vuestra comunidad se practica fielmente el diezmo? ¿No recibes el maaser de toda tu Keilah?, pregunta con curiosidad. El rabino responde: ¿qué quieres decir? ¿No recibes maaser de todos tus miembros? Tienes 1000 personas, ¿no? No exactamente, contesta dubitativo. El sacerdote reflexiona. Entiendo. Nosotros también tenemos ese problema. Un 2% no da, así que el 98% sí contribuye con el maaser. El rabino estaba avergonzado de escribir en mi Kehilá que solo el 2% da maaser. Esta es una realidad. Esta es una realidad. Esa es la mitzvah del Satán. ¿Por qué? Van a cumplir con el maaser como robots. Dar dinero, dar dinero, dar dinero, dar dinero. Shabbat. No, gracias. Midot, no. Taharat mishpacha, no. Comida kosher, no. Modestia, no. Nada más es relevante, según parece. Jesús dijo que es obsoleto y murió por ello. ¿No ves aquí una contradicción? Continuemos, pues hay mucho material que analizar. Sigamos adelante con nuestra discusión, ya que estos temas son de gran importancia y merecen una reflexión profunda. La Torá especifica en Parashat Shayé y Sara, después de que Sara Imeinu, la esposa de Abraham Avinu, falleció. Abraham Avinu adquirió Meharat a Machpelah. ¿De quién la compró? ¿De quién la compró exactamente? No dónde, sino de quién. ¿De quién la adquirió? De Efrón. Efrón Hashiti. El Nuevo Testamento, por su parte, menciona que dice en múltiples lugares que Abraham lo compró de los hijos de Hamor. ¿Quién es Hamor? El que violó a Dina. Ni siquiera vivió en la misma generación. Persona diferente. Beilal. Además de esto, es importante señalar que las Escrituras mencionan esta transacción en diversos pasajes. La Torá especifica en varios lugares, como Parashat Yayé y Sara y el libro de Josué, que la Meharat a Machpelah está en Hebrón. Sin embargo, el Nuevo Testamento, en Hechos 7, la ubica en Shechem, Nablus. ¿Cómo puede ser esto? Son ciudades completamente diferentes, separadas por millas y millas de distancia. No es el mismo lugar en absoluto. ¿Quieres prueba de ello? Ve a Meharat Hamachpelah. Aún existe. ¿Qué? ¿Acaso Dios olvidó la dirección? La Torá dice que Jacob Avinu, en no menos de 3 lugares, bajó a Egipto con ¿cuántas almas? 70, sin duda alguna.
El Nuevo Testamento, por otro lado, dice 75. ¿De repente su Dios olvidó cómo contar? ¿Cómo es posible tal discrepancia? 70. Añadimos 5. ¿De dónde vinieron los otros? La Torá lo dice en los 5 libros de Moshe, sobre todo en Deuteronomio. También en los libros que los cristianos más aman, los profetas. ¿Sus favoritos? Isaías, Jeremías. ¿Por qué? Son difíciles de entender y contienen profecías que interpretan a su manera, pero la verdadera comprensión exige un estudio profundo de la Torá. Vamos con el libro que les gusta, Jeremías. Jeremías capítulo 11, versículos 2 al 5 dice: «Maldito el hombre que no obedezca los términos de este pacto», mencionando específicamente cómo los idólatras traen árboles a sus casas y los decoran, una práctica claramente condenada por las Escrituras. Dice que quien trae árboles a su casa es una forma de idolatría. Cada año, los cristianos traen árboles a sus casas y, desafortunadamente, algunos judíos también que se han cristianizado. Por último, podría darles pruebas de aquí hasta el próximo año. Ay, mamash. Tengo, no sé, 5 o 6 libros llenos de notas y hay más en casa. Es una cantidad abrumadora de evidencia. Permítanme compartir algo fascinante. La Torá menciona al rehem, un animal bíblico extinto similar a un buey gigante. Aparece 9 veces en el Tanaj, Salmos, Job, Devarim y Bamidbar. Los Jajamín lo describen como colosal. Se menciona en los 5 libros de Moshe y otros textos sagrados. Aunque ya no existe, cautivó a los escritores bíblicos por su tamaño y fuerza. Salmo 92, 10, Job 39, 9, 10, Deuteronomio 33, 17 y Números 23, 22 mencionan un animal gigante. Tanto en los 5 libros de Moshe como en otros textos, Hazal describe a este ser como verdaderamente extraordinario y misterioso. Esta criatura formidable aparece en diversos textos sagrados, como un toro o un buey ciervo. Es realmente grande, dice el Midrash. Sí, el Midrash dice que una vez David Hamelech estaba con sus ovejas y pensó que estaba subiendo una montaña, pero en realidad era este animal. Era un animal enorme, como un dinosaurio. Y la Torá menciona este animal 9 veces, detallando su naturaleza y usos. En la versión King James, Rem se traduce como unicornio, aunque son criaturas ficticias. No existen caballos con alas. La creencia sobre dinosaurios es otro tema. Lo importante es que la Torá describe este animal específicamente, y su piel tenía múltiples usos. Entre las versiones del Nuevo Testamento, la del rey James es la más célebre. ¿A qué traduce Rehem, unicornio? Un ser ficticio de cuentos infantiles. No existe tal caballo alado con cuerno mágico. En realidad, el Rehem probablemente aludía a un animal real. Uno de gran tamaño y fuerza, presente en la antigua Mesopotamia. Y es un dibujo animado. Es como ver a Gargamel. Es como ver a los pitufos pasando el rato con Moshe Rabbeinu. Esto no puede ser. Es decir, cualquiera que vea esto para mí, no sé, tal vez estoy haciendo un gran problema de esto. Pero para mí, 9 veces te equivocaste con la palabra. Pusiste un dibujo animado. Pusiste a Bugs Bunny en la Torá. ¿Qué? ¿Quién va a leer el resto del libro? Pones a Bugs Bunny en una Torá y aún quieres creer en este Nuevo Testamento. Es una locura, una completa insensatez. Pero ese es precisamente el punto. Las pruebas en su contra son interminables. Te daremos un par de cosas, algunas evidencias concretas, para que las lleves a casa.
Bendigo a los rabinos, rabino Yaron Reuben, rabino Efraim Kachlón, los líderes del grupo, con la ayuda del Todopoderoso, que el Eterno los bendiga, que el Creador los proteja, que el Altísimo los guíe, que el Santo, bendito sea, los ilumine, que su sabiduría ilumine a otros, que sus enseñanzas perduren por generaciones. Muchísimas gracias. Se lo agradezco profundamente. De todo corazón, en verdad. Es sumamente amable de su parte. No sabe cuánto valoro sus palabras y su generosidad. Me siento verdaderamente honrado y conmovido por su gentileza. Su apoyo significa mucho para mí.